Bueno, me da tremendo placer introducirles a Miguel Ángel León Gobea. Él es licenciado y maestro en literatura hispanoamericana, doctorante en ciencias sociales, catedrático en la Universidad de Colima, México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y en la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá. No sé cómo hace tantas cosas, pero ahí está. Pero está aquí para hablar con nosotros porque es escritor, poeta y viajero. Así que nos va a hablar de poesía en tiempos de contingencia con el COVID. Y pues te doy a ti la palabra, Miguel Ángel. Muchas gracias, Richard. Agradezco muchísimo la oportunidad de tener esta conversación, sobre todo en este escenario que creo que sería impensable tal vez en otros momentos. Nos ha hecho descubrir posibilidades, enlazarnos, hacer amistad. Creo que eso también se ve reflejado en la poesía y más allá de la poesía, pues en una nueva dinámica social que estamos adquiriendo, que creo que abona mucho a las dinámicas que ya tenemos, ¿no? Que ya tenemos en nuestra normalidad, que ahora tal vez vamos a tener una nueva normalidad. Y bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Podernos ver, sentirnos cerca. La distancia entre México y Búfalo, bueno, es enorme, pero ahora estamos totalmente cerca. Entonces, Sí, es muchísimas muy gracias. curiosa esa nueva normalidad que en cierto sentido nos ha acercado mucho, aunque estamos alejados, estamos también en otro sentido más cercanos. Así es. Sí, y precisamente tocando el tema de la poesía y la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, pues es el poder en realidad que tiene el arte, ¿no? El arte de recrear y crear imaginarios, las imágenes que tenemos como sociedad, el arte las puede expresar y nos puede explicar o nos explicamos a nosotros mismos qué está pasando. Es como si tuviéramos un bombardeo de realidad, ¿no? O de realidades. Las noticias, lo que vemos en casa, lo que vemos en la calle, lo que escuchamos, lo que sentimos. Y como si tantas versiones de lo que está pasando lo tuviéramos que procesar o sintetizar. Entonces recurrimos ahí sí a esas imágenes que nos proporciona el arte. Recurrimos a la música, recurrimos al cine. Creo que el cine es el gran difusor, ¿no? De las imágenes. Recurrimos a la literatura, desde luego, al teatro. Solo que algunas artes son un poquito más inmediatas que otras. Hay unas que tardan un poquito más en procesarse, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, bueno, creo que empiezan a emparejarse los ritmos. Pero sin duda la literatura creo que estaría dentro de la carrera esa de las representaciones, estaría en primero o segundo lugar, ¿no? Es muy rápida. Se escribe, se publica, se lee, más ahora en las redes sociales, esta inmediatez. Y entonces por eso creo que es importante hacer énfasis en la poesía como un condensador de estas imágenes de la realidad. Y además con el poder tremendo de síntesis que tiene la poesía. Tal vez lo que vemos en una novela o lo que sentimos durante un año a través de las noticias, la poesía lo puede sintetizar en un verso, en una estrofa, puede estar ahí condensado. Tiene esa capacidad de inventar, pero también de descubrir, ¿no? Creo que son palabras sinónimas, inventar y descubrir, tienen por ahí la misma raíz etimológica. Entonces, vamos, ¿no? Esa es la tarea de los poetas, estar siempre buscando y encontrando. Y bueno, en el caso de la pandemia no es la excepción. ¿Y cuán popular es la poesía en México? Porque yo siento que acá en Estados Unidos cada vez la gente lee menos. No Sí, solo poesía, pero en general leen menos. Y yo siento, o sea, soy profesor de literatura y siento que mucha gente tiene una resistencia a la poesía porque no la entienden, no la creen artificial o
o simplemente no saben entrar en la poesía. Entonces me gustaría, antes de entrar en tu charla, de que me practicaras un poco de cómo es la poesía en México, cómo se recibe la poesía en México y cómo podemos fomentar el amor hacia la poesía. Y yo creo que son panoramas relativamente similares, los que existen entre México y Estados Unidos y otros países de América, que es que la poesía, el común denominador es que se diga que no se entiende a veces, ¿no? No se entiende y por lo tanto no se puede acceder a ella. Está por otra parte la cuestión académica, cómo se enseña la poesía. Decía Borges en una conferencia que se llama La Poesía precisamente, decía que él conoce a muchas personas que no les gusta la poesía y que normalmente a esas personas se dedican a enseñarla. Entonces, Eso es muy cierto, demasiado cierto, de hecho. yo he visto los programas de poesía, como estoy cercano a los programas de poesía en las universidades, y sobre todo en niveles básicos, que sería la high school en Estados Unidos, en México secundaria y preparatoria, donde se enseñan poemas totalmente encriptados, inaccesibles, con un lenguaje que ya no está presente, que es una muy buena poesía, desde luego, poesía del siglo de oro español, que es excelente, desde luego, de altísima manufactura, pero que está lejos de la realidad de los jóvenes, está Claro, distante. Góngora o... Ajá. O Quevedo, en ¿Qué fin, ¿no? es? Y la tarea es, eh, registre cuántas figuras literarias hay en la siguiente estrofa y cuente la métrica y diga cuántas aliteraciones se encuentran aquí para el día de mañana. Entonces, el chico o la chica que está estudiando, pues termina casi aborreciendo la poesía. Por otra parte, están otras formas de enseñanza de la poesía, que aquí ayudan muchísimo las redes sociales. Están las tendencias de videopoemas, está los poemas cantados en hip hop, por ejemplo, estas composiciones de versos en hip hop. Están poetas que son todavía mucho más accesibles, ¿no? Están siempre nuestros aliados que son Neruda, Benedetti, Jaime Sabines en México. Jaime Sabines, que fue un rockstar de la poesía. La gente lo entendía. Él parecía que escribía sencillo, o lo hacía ver así por lo menos, el quehacer poético. Y entonces llenaba auditorios y ponían pantallas afuera de Bellas Artes porque la gente no alcanzó a entrar de tan lleno que estaba. Increíble. Y, Wow. y entonces es maravilloso que también esté esta otra parte, ¿no? Que es la poesía que está cercana, que es entendible, y ahí entran las redes sociales, y ahí entran los streamings, y ahí entran el video, ¿no? Ahí entran toda la interdisciplina que nos sirve mucho, bueno, por lo menos a los docentes y a los seres humanos en general, para transmitir el poder de la palabra poética. Sí. Entonces, creo que los panoramas son similares, ¿no? Por una parte hay una distancia que hay entre las personas y la poesía, y por otra parte, en los jóvenes, en fin, hay esta posibilidad de acercarlos, tal vez bueno, por lo menos es lo que yo practico en clase. Primero enamorarnos de la poesía, y ya después vemos las figuras retóricas, ya después vemos la metáfora, porque hay que cumplir con el programa, pero primero cantarla, gritarla, correr, en fin, ¿no? Con el verso. Claro, hay que como engañarle al estudiante y después enseñarle. Bueno, gracias. Perdona, Miguel, Miguel Ángel, por la desviación del tema, pero es que siempre estoy investigando, buscando formas de enganchar a los estudiantes, de captarles el interés, de convencerles que sí la literatura, que sí la poesía tiene su valor y que les pueda tocar a ellos también.
Sí, desde luego que sí. Y creo que esa es la gran tarea, ¿no? De los que nos gusta, pues, la poesía y que los maestros y maestras que lo hacen por convicción, por pasión, pues es transferir ese sentido, ¿no? Ujú. Y, y hay muchas posibilidades, ¿eh? Luego los jóvenes pueden asociar la poesía, desde luego, con otras artes, ¿no? Y entonces empieza ahí el verdadero engranaje, ¿no? Que cambia la vida de los seres humanos. Que, bueno, para eso es, el arte es para acercarnos, sin duda. Si no fuera por la literatura, tú y yo no estaríamos hablando ahora, ¿no? Entonces, Claro, claro. ujú. Bueno, y después de la charla, si me puedes pasar algunos ejemplares de esa poesía corta, contemporánea, moderna, hip hopera, de, para también ver si la puedo usar en mis clases. Sí, claro, claro que sí. Bueno, Ujú. ok, perdona. Ahora. Sí, voy a compartir una imagen ahorita en pantalla, que es una imagen que se ha vuelto muy paradigmática de estos tiempos, de la pandemia, del COVID-19, que ha sido muy difundida, y se han hecho muchos reportajes, porque de repente Edward Hopper está de moda de nuevo, regresó, ¿no? Bueno, siempre lo ha estado, pero ahora tomó Pero una... ahora, pues, más que nunca. Parece que regresó a decirnos, a hablarnos aquí al oído, oye, lo que está pasando ahorita, yo ya se los había dicho hace muchos años, ¿no? Y está sucediendo. Entonces, creo que por ahí tiene mucho que decirnos. Comparto esta pantalla. Ujú. Tú conoces el cine de Almodóvar, me imagino, de Pedro Almodóvar. Sí, desde luego. Pedro Ajá. Almodóvar usa mucho referencias de Edward Hopper en sus películas. Y de hecho por ahí estuve leyendo un libro acerca de cómo Edward Hopper es el fotógrafo más importante de Estados Unidos de todos los tiempos, aunque no fue fotógrafo. Porque sus imágenes pictóricas cambiaron totalmente la forma de ver la fotografía, ¿no? Inspiró a los fotógrafos. Oh, ok. Esta fotografía intimista, algunos dicen voyerista, ¿verdad? Esta fotografía de lo cotidiano, de lo real, ¿no? De lo tangible. Muy Entonces, interesante. bien, Wow. bien interesante cómo una figura pictórica, una imagen puede ser tan poderosa, ¿no? Sí, sí. Y aquí creo que es la relación con la poesía. Entonces, eh, dice, por ejemplo, que esta imagen, la conocida como Nighthawks, es muy similar a lo que vemos hoy en día. En la llamada nueva normalidad, ahora que vamos a utilizar este término creo que por mucho tiempo, eh, pues vemos restaurantes que empiezan a abrir, pero están semivacíos, ¿verdad? Y hay una distancia física entre las personas. Se tiene que dejar una mesa vacía, una mesa ocupada, una mesa vacía, ¿no? Eh, pero sobre todo, aparte de la distancia física, pues existe este miedo, ¿no? Al contacto físico, lo cual lleva a un distanciamiento social. Entonces, es por eso que estas imágenes de Hopper, no solamente estas, ¿no? Empiezan a cobrar un nuevo sentido, a resignificarse, porque lo vivimos, ¿no? Lo vemos actualmente. Y entonces, no es una lectura o una gran lectura que hizo Hopper de nuestros tiempos, una premonición, una profecía, ¿no? Es una super lectura que hizo él, ¿no? Me viene aquí el término de Zygmunt Bauman de los tiempos líquidos. Yo pienso que ellos dos, si hubieran podido conversar, Hopper y Bauman, pues hubieran creado las pinturas de los tiempos líquidos, ¿no? Me parece que ese sería así como Sí. su, 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 su título, ¿no? De sus obras si los hubieran escrito juntos. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva estas imágenes al terreno de la poesía?
Pues resulta que me he dado cuenta, siguiendo diversos festivales que se han creado ex profeso para la pandemia, festivales de poesía, de narrativa, incluso muchos encuentros de sociología, de urbanismo, que el tema del espacio evidentemente es el tema, ¿no? De la cuestión, aparte obviamente del tema de la salud, ¿no? Pero el tema del espacio cobra un sentido muy importante. Y la poesía, pues, trabaja con espacios. Y, y la casa, la ciudad, la calle están en las letras, está en la poesía, está en la mente, está en las metáforas, está en los símbolos. Y entonces es donde relaciono yo el poder de representación que tiene tan importante. ¿Cómo entonces, cómo la poesía nos puede ayudar a superar estos momentos límite? Se dice comúnmente que las situaciones límite o los momentos límite hacen surgir la verdadera naturaleza humana. Demostramos quiénes somos. Ahora hemos visto quiénes somos como planeta, perdón, cuáles son las prioridades de los gobiernos, si es su imagen pública o si es la salud en realidad de las personas, la economía, en fin, ¿no? Nosotros mismos nos hemos dado cuenta quiénes somos en nuestras casas, en nuestros trabajos, frente a nuestras familias. Entonces, creo que la poesía en lo que nos ayuda es en este poder de imaginar que tenemos, de imaginación que tenemos, ¿no? ¿Qué seríamos sin ese poder de imaginar, ¿no? Dice por ahí Juan Villoro que si resistimos esta pandemia, si la logramos resistir, es porque tenemos la capacidad de imaginar. ¿Qué hubiéramos sido sin la música? ¿Qué hubiéramos sido sin Netflix, los que tenemos la fortuna de ver series, ¿no? De ver series, de las películas. ¿Qué hubiera sido sin el Internet y las cuestiones artísticas, ¿no? Eso es, creo que, el poder que tiene el arte y la poesía, bueno, nos ayuda, ¿no? Mucho a hacer más liviana esta carga. Aquí quiero hablar precisamente con lo que comenzamos, por eso me gustó mucho la pregunta sobre esta poesía que es un poquito más fácil de entender, que es la poesía que todos agradecemos. Y es el caso de una escritora estadounidense, Kitty Omeara. Ella es una maestra jubilada, que ayudó mucho tiempo en los hospitales como terapeuta también. Y en su blog, que es The Daily Round, ella publica un poema, como muchos otros. Estuve yo revisando el blog y publica uno que se hace viral, empieza a compartirse, a compartirse. Lo musicalizan, hay muchas versiones, estuve encontrando muchas versiones en YouTube, bueno, no artistas famosos, en fin. Y es esta poesía que de verdad creo que hace que tenga sentido la realidad. Le voy a dar lectura para tener como una especie de detonante, ¿no? Y se titula En tiempo de pandemia. Y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, se detenía y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente sanó y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Es un poema breve,
una prosa libre, no hay encriptamiento, no hay estas distancias a veces que marca un lenguaje un poquito más elaborado, ¿no? Más retórico. Y creo que esa es la verdadera función que tiene la poesía en estos momentos. Comunicarnos, hacerse viral. ¿Cuándo se hubiera pensado en el pasado que un poema se hiciera viral, ¿no? Nunca, jamás. Eh, luego estas poesías las vemos en las redes, a veces sin el nombre del autor, se vuelven literaturas anónimas, aunque tienen un autor, en este caso una autora, se vuelven literaturas anónimas porque empiezan a aparecer en imágenes, tal vez alguno de los versos se toman y empiezan a aparecer, o se hacen una canción y se pierde el nombre. Entonces, se cumple, creo que, el papel del arte en cuanto que tiene una, ahora sí que significación infinita, ¿no? Eh, un buen poema resiste lecturas, resiste contextos, y tal vez este poema lo pudimos haber leído con la gripe española, ¿no? En 1918, hace un siglo, Sí, y lo estamos leyendo ahora, y seguramente este poema, cuando vuelva la próxima pandemia, porque habrá otra, ¿no? sí, sin duda. Se puede volver a este poema. Y lo mágico es que nació en un blog y que su misma autora dice en entrevistas que ella pues, no imaginaba esta ironía de que en tiempos de virus su poema se haría viral. Sí, sí. Además, es sencillo, es bastante positivo. O sea, quizás no positivo, optimista. O sea, que sí vamos a pasar por cosas malas, pero hay que ver el lado positivo, porque como ser humano siempre sobrevivimos, sobrepasamos las malas y salimos del otro lado, ¿no? Con otras posibilidades, otras realidades. Sí. Sí, sí, coincido, tiene este toque de esperanza, ¿no? Ujú. De hecho, veo que una característica de los poemas, bueno, veo como dos corrientes, ¿no? Desde luego en los poemas que se escriben ex profeso ante el COVID, que son estos poemas de toque esperanzador, pero pues también los poemas de soledad, ¿no? Los poemas un poquito hasta distópicos, ¿no? Ahí haciendo un entrecruce también con la literatura distópica, de mucha preocupación, ¿no? De mucha muerte. Entonces veo estas dos vertientes, pero hasta el momento creo que predomina el toque de la esperanza. Ujú. Y creo que este es el factor que hace que esta literatura se haga tan popular. Eh, Porque si lo vemos en cuestiones literarias, incluso de marketing en literatura, también los libros, bueno, el boom de los libros de autoayuda, por ejemplo, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, bueno, fue impresionante, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que creo que en la medida en que crecemos como sociedad, en que crecen nuestras ciudades, en que los tiempos laborales aumentan, pues creo que es algo que empezamos a necesitar más, ¿no? Palabras, estamos hechos de palabras, somos seres humanos gracias al lenguaje, entonces un lenguaje que nos haga sentir vivos, ¿no? Un lenguaje no que nos dé por muertos, sino que nos dé una esperanza. Yo creo que por eso nos gusta también el cine, que termina bien, ¿no? Aunque la vida no siempre termine bien, pero nos gusta una película con final feliz, ¿no? Bueno, por lo menos las de Hollywood así terminan. Que es como su regla de oro, ¿no? Que no puede terminar en tragedia. Sí. Sí. Entonces, creo que esa es la idea, ¿no? Eh, y, y tocando, bueno, yendo por estos temas de la virtualidad, ¿no? Que creo que también es el espacio virtual es ahora lo que está en boga, ¿no? Y lo que estará, o sea, es lo que nos espera, ¿no? En lo que estamos, en pro y también con desde luego, con sus desde luego contras. La poesía
ha hecho algo interesante, que es entrar a las casas. Ujú. Normalmente, bueno, pues los festivales de poesía reúnen a muchas personas, sobre todo los festivales internacionales, en una ciudad. Y se leen cafés, se leen espacios públicos, en bibliotecas. Ahora, algunos festivales tuvieron que migrar a plataformas y entonces es muy, bueno, a mí me parece muy interesante, creo que ver la casa de las personas. Ujú. Entonces uno entra a su intimidad. A veces uno alcanza a leer el título de los libros y la definición es muy buena, los libros que están por ahí atrás, ¿no? Si tienen un telescopio, o si está el perro llorando o el gato pasando por el teclado, porque a los gatos les encanta, Es eh, verdad. a, a los gatos les encanta pasar cuando uno está transmitiendo, ¿no? Esa es una, como que saben, ¿no? Que tienen que ser protagonistas de la escena. Eh, entonces, estos festivales, si bien están en la distancia física, evidentemente, pero sí hay una cercanía, una intimidad, ¿no? Que es que estamos entrando, nos están dejando entrar a sus casas, ¿no? Ujú. Y esta poesía precisamente habla mucho de las casas, habla, reflexiona mucho los espacios. Creo que esa es la tendencia, ¿no? de la poesía que habla sobre el confinamiento en la pandemia que estamos viviendo. Ya. Bueno, aquí el cruce, precisamente por eso me gustó mucho la idea del curso que estás ofreciendo, que es la interdisciplina. La ¿Cómo entenderíamos esta realidad sin una interdisciplina, ¿no? Ujú. Entonces, aquí no solamente los poetas y las poetas están pensando la casa, sino también los urbanistas, los arquitectos. Es la gran misión, ¿no? Ujú. Crear espacios dignos de ser habitados. De Y hecho, sí, no, no, dale, dale. no, sí, sí, sí. Los conceptos que yo noto que trabajan los arquitectos y los poetas, por ahí una vez leí que los arquitectos y poetas son los únicos que piensan y sueñan la ciudad. Trabajan los mismos conceptos, que es la luz, el viento, el aire, ¿verdad? Las ventanas, los muros. O sea, trabajan con el mismo material prácticamente, ¿no? La misma arquitectura verbal se convierte para los arquitectos en la arquitectura física, ¿no? Y Ujú. entonces creo que esas áreas las veo súper conectadas. Ujú. Entonces ahora los arquitectos están preocupados por las casas de interés social, ¿no? O los multifamiliares, estos edificios donde la gente a veces vive hacinada, ¿no? Ujú. Entonces, eh, esto mismo creo que se refleja en la poesía. Creo que son áreas sumamente que van por el mismo camino, son paralelas. Ujú. Ya. Mire que no, no había pensado en esa conexión hasta escucharte a ti hablar, pero la pregunta que me surge después de eso es, o sea, no quiero que participes en Profeta, ¿ya? Del futuro, pero sería interesante ver cómo responde la arquitectura a esas nuevas realidades de distanciamiento, porque yo sé que hay gente que están diciendo, bueno, las pandemias vienen porque tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que dejar de habitar en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, por ejemplo, y tenemos que vivir en el campo. Bueno, aunque eso también tiene otras consecuencias. Entonces sería interesante, no sé si podrías tú hablar de eso un poquito, de cómo esta pandemia y otras impactan la arquitectura y la urbanización, o sea, la planificación urbana. Sí, yo creo que es un punto bien interesante. Por ahí, en los años 40 y 50, el arquitecto Le Corbusier, él propuso un nuevo modelo de urbanización, pero pensada, era la ciudad radial, pensada en los futuros ataques atómicos, de las bombas atómicas.
Entonces, ponía los edificios más alejados uno de otros para que el daño y el fuego no se transmitiera de edificio en edificio como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que estos momentos de crisis, digamos, o estos momentos de amenaza, son los que siempre hacen que la arquitectura y las artes, vaya, y las tecnologías estén revolucionando, estén repensándose. La palabra clave es repensar las cuestiones. La arquitectura, bueno, piensa mucho, por ejemplo, la arquitectura hospitalaria, ¿no? Cómo hacer hospitales aislables, móviles, en fin. Pero esto mismo se está traduciendo en los espacios de la ciudad. Si dedicamos el 80 o el 90% del espacio de una ciudad al automóvil, ¿qué espacio queda para los peatones? Exacto. Y si los peatones vamos a necesitar distanciamiento físico, ¿cómo lo vamos a hacer si prácticamente todo el espacio está pensado para las autovías? Sí. Entonces, y este mismo panorama se ve en las casas, en el diseño de las habitaciones, de los departamentos. ¿Cómo hacer que las personas, 5 personas por familia promedio, ¿no? 4 o 5 personas, no estén hacinadas en una casa? Aquí en México les decimos, ni siquiera casa, le decimos vivienda de interés social. Ni siquiera es casa, es vivienda. Este, o en edificios multifamiliares, y que cuando estén en la cocina o en el baño no rocen tanto, ¿no? Sino que tengan su espacio. Este roce crea, evidentemente, empiezan ciertos tipos de violencias, ¿no? Entonces, los espacios determinan un comportamiento, ¿no? Nos determinan muchísimo. Entonces, empiezan a pensar los arquitectos, o repensar más bien, en cómo hacer casas ventiladas, en cómo hacer casas con iluminación para que no entre, para que no se acumulen los hongos, en fin, las bacterias, los virus, y se mueran más fácilmente, y para que podamos pensar, para que podamos imaginar. Lo difícil es que las industrias inmobiliarias dicen lo contrario, ¿no? Menos Claro. espacio para más, menos espacio para más. Muchas políticas todavía de urbanización dicen lo contrario, ¿no? Tenemos exceso de automóviles, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a construir más autopistas. Sí, sí. Entonces, eh, entonces eso. Y aquí lo bonito, bueno del tema es que por eso me encanta el tema del arquitecto y el urbanismo, porque precisamente la literatura va en este sentido, ¿no? Seguramente, bueno, será un texto súper conocido, el de Marshall Berman, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Nueva York, que reflexiona la ciudad de Nueva York y el espacio público. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y él precisamente desde la literatura, siendo el sociólogo, analiza los espacios de una ciudad y analiza cómo han sido las políticas de urbanización. Y entonces cita a novelas, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, cita poesía. Y entonces ahí es el gran valor que tiene el terreno del arte. El arte nos refleja las ciudades. Tenemos la película de Metrópolis de 1925, una proyección de la ciudad, ¿no? Del futuro que ya nos alcanzó y de los problemas que tendríamos que ya nos alcanzaron. Y el mismo arte empieza también a descifrar especie de caminos posibles, de soluciones posibles. Y vienen las imágenes poéticas del aire, de la necesidad de respirar, de la necesidad de la luz. Y también vienen las imágenes de la desesperación, del confinamiento, de la asfixia, que es una palabra yo creo que he leído mucho en la poesía, la asfixia de los espacios, ¿no? Viene el desencanto por el home office, que en un principio nos parecía una idea, bueno, es una idea muy buena también, pero ya cuando es una rutina, hijo, empieza a haber un pequeño desencanto, ¿no? La espalda no lo dice, además. Sí. Creo que trabajamos más que de costumbre. De hecho, y además, o sea,
por ejemplo, donde estoy yo ahora es oficina, es donde se cuelga la ropa para secarse, es donde se guarda la comida extra. O sea, no es oficina, es un espacio que se ha convertido a ese uso, pero no es ideal. Y sí, no, es muy interesante pensar en todo eso. Y me hace pensar también en México, por ejemplo, Ciudad de México y cómo trataron de repensar después del sismo, de otra, no pandemia, pero otro desastre, bueno, muchos muertos y todo, de repensar la ciudad, ¿no? Pero, como dices tú, muchas veces la imaginación humana se enfrenta con la pared de la economía. Sí. Y de los políticos que dicen que no, de los otros intereses industriales bueno, en fin, siempre es una lucha de imaginar y tratar de llegar más cercana a esa realidad inventada. Sí, no recuerdo quién decía, si fue Walt Disney o Salvador Dalí, que decía que imaginar es crear, ¿no? O imaginar es el primer paso para la creación. Algo que es imaginado ya está creado en realidad. Ya empezó ahí su primer etapa de la creación. Entonces, por eso yo creo que en estos momentos en que nos vemos asediados por una amenaza, ¿no? Es cuando empezamos a imaginar siempre, a reimaginar o a repensar, ¿no? Ya sea por desastres naturales como los terremotos, ¿no? Bueno, dicen que no son desastres naturales, sino son desastres humanos, ¿no? Sí. Porque nosotros somos los que construimos, ¿no? Sí, la Ciudad de México, ¿a quién se le ocurre crear una ciudad en donde antes era un lago, ¿no? claro, Es claro. surrealista, o sea, Claro. Es Entonces, otra imaginación, pero bueno. pues son desastres humanos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, hay la capacidad entonces de, bueno, de imaginar, ¿no? Si la amenaza, dice por ahí, lo leí en el New Yorker precisamente, hablaba sobre cómo la arquitectura hizo repensar los espacios. Dice, si la amenaza está en el espacio público, es decir, en la calle, en los mercados, en las tiendas, ahí está la amenaza, pues nuestro refugio es la casa. Entonces, la idea es que nuestra casa sí sea un espacio seguro, ¿no? Y bueno, ¿no? Es como una de las reflexiones haciendo esta interconexión entre cómo pensar el espacio desde el urbanismo, desde la arquitectura, pero desde la poesía también. No, muy interesante. Bueno, entonces sí, volvemos a lo de la poesía y reimaginar con la poesía. Sí, me gustaría, creo que, digo, la poesía lo va a explicar mejor que nadie en este mundo. Este poema que encontré, este encuentro internacional de mujeres poetas en tiempos de contingencia, ¿no? Que por una parte es un festival exprofeso, por otra parte es de mujeres solamente, con una visión bien interesante del espacio, ¿no? Y bueno, tenemos a Marisela Ríos, que ella es de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec, bueno, Juchitán, una zona, por cierto, muy sísmica, ¿no? En México, la República Mexicana. Y ella comparte dos poemas, uno precisamente a la ciudad de Nueva York, el primero. Y el segundo, algo escrito solamente para la pandemia. Entonces, lo voy a reproducir. Y vamos al minuto 3:32, que es donde empieza. Enclaustrados. Estamos en el filo de otra realidad. Se prolonga en la distancia entre la casa y la calle. La visión nos invita a abrir los ojos. Penetra en el cuerpo hecha fantasma. Se apropia de las ideas.
fulmina la carne. Nos extraña el vacío que emerge boca abierta para hundirse en el calendario y nuestro ritmo, porque nos ocurre que perdimos la rutina de las miradas de los otros, de no sentir en la garganta el neblumo que repasa en las páginas del viento su lápiz de grafito. Estamos asidos a la empresa de reconocer la cadencia del lenguaje con los otros. Volver a saber de los rostros que no recordamos en el esbozo de las hojas de los árboles o en el vaivén que la vida nos infunde. El encierro obliga al descubrimiento de los contrarios para entendernos únicos, plurales. Que este apremio nos conjunte y reconcilie para hacer presencia verdadera. Confluyan nuestras diferencias, unificándonos en el sentido de lo humano. Brindemos por un mundo más justo, mejor preparado para los embates y que éste sea contundente. Salud. Salud. Muy lindo el final, sí, sí, sí. Creo que fascinante, ¿no? Ujú. El poema, además la forma de recitarlo, esa forma de verdad donde se encarna el verso, me parece que le da esa potencia, ¿no? La voz. Estamos en el filo de otra realidad, la nueva realidad que decimos precisamente, ¿no? Y aquí está, se prolonga en la distancia entre la casa y la calle, siempre esta frontera, ¿no? Esta frontera entre lo público y lo privado. Y termina el poema, nos extraña el vacío que emerge boca abierta para hundirse en el calendario y nuestro ritmo, porque nos ocurre que perdimos la rutina de las miradas de los otros. Y las miradas, ¿no? Y el tacto y los abrazos y bueno, ¿no? Entonces, creo que hacia eso va esta poesía, esta poesía que piensa los espacios, esta poesía que extraña, pero que también tiene, por ejemplo, en el brindis que hace ella, este toque también de esperanza, que es el que comentábamos hace un momento, Richard. Pues si no fuera por eso, pues difícil sobrevivir. Sería... Tener la esperanza, sí, sí, sí. Sí, entonces, esta poesía, ¿no? Que está migrando también es una palabra que está resignificada, ¿no? La palabra migración, migrar a espacios virtuales, decimos, a plataformas virtuales, ¿no? Hace que también, pues, la poesía tenga un poquito más de poder. Creo que esa es una de las magias. Ya nos volveremos a ver, ¿no? Ya volverá a haber festivales, en fin, pero ya nos dimos cuenta que se puede de otra forma y que es más barato también, ¿no? Además. Y que no afectamos tanto con la huella de carbono, ¿no? Con los viajes en avión, y en fin. Entonces... Sí, también tiene su valor estar con la gente, como dices tú, poder abrazar, compartir, hacer el brindis, pero en persona y luego tomarla juntos. Sí, tomar un buen café, ¿no? Tener una conversación. Sí. Y entonces sí, yo estuve siguiendo este encuentro de mujeres poetas, porque, bueno, de repente, si buscamos en internet, hay muchísimos festivales, exprofeso, para la pandemia y otros que migraron. Ahora sí, por ejemplo,
también estuve siguiendo de cerca el Festival de Poesía de Bogotá, de Colombia, y ese festival pues estaba programado, me parece, si mal no recuerdo, para marzo o mayo, y pues tuvo que migrar, ¿no? Entonces, de nuevo, volvimos a ver los espacios íntimos de los poetas, ¿no? Dice por ahí Gastón Bachelard, bueno, gran sociólogo, ¿no? Filósofo, que decía que, bueno, todo el espacio donde nos gusta acurrucarnos lleva como la esencia de una casa, ¿no? Entonces, buscamos esos espacios de intimidad, ¿no? Que tanto nos gustan, ¿no? Y entonces, sí, creo que nos invita mucho a repensar, ¿no? Repensar. Estamos en la pandemia, pues repensamos los modelos económicos, repensamos también las formas de ordenamiento urbano, como mencionábamos, la arquitectura, repensamos los imaginarios, repensamos la idea de que tal vez valdría la pena que como sociedad, como gobierno, pues vayamos un poquito más hacia el arte, no dejemos sin fondos al arte, me refiero a fondos económicos, porque si no seríamos prácticamente como una máquina, ¿no? Que estamos respondiendo a horarios laborales, a conexiones, a traslados. ¿Y dónde queda nuestra capacidad de explicarnos a nosotros mismos lo que estamos viviendo? Sí, porque así van perdiendo la humanidad, lo que nos hace seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y también veo, por lo menos en el sistema educativo en Estados Unidos, un énfasis tan fuerte en las ciencias, la tecnología, y se está desapareciendo todo lo que tiene que ver con las humanidades, arte, música, poesía, literatura, como que no tiene valor, ¿ya? Y eso es un error profundo para una sociedad, creo yo, para poder sobrevivir. Y me es interesante que, hablando de la esperanza, que tanto este poema como el anterior que se hizo viral, que la esperanza, hay esperanza, pero no es una esperanza de volver hacia atrás, a una normalidad previa, sino a una nueva normalidad. Y yo veo que eso también veo esa tensión en la sociedad, de nuevo, por lo menos en Estados Unidos, veo esa tensión de los que quieren volver a una normalidad, pero una normalidad repensada, nueva, reimaginada, y otros que quieren volver a lo anterior, que obviamente no funcionaba, tenía sus problemas y muchos. El racismo, la misoginia, la homofobia, no sé cuántos otros problemas, y también problemas económicos, ya de desigualdad, un sinfín de problemas. ¿Por qué querer volver a eso? Debemos querer volver a una realidad sin pandemia, pero una realidad repensada, mejorada. Ahí está la esperanza, creo yo. Me viene a la mente ahorita una publicación bien interesante de un libro que se llama Sopa de Wuhan, precisamente. Ajá. Este libro recoge como alrededor de 11 artículos periodísticos, ensayos o artículos que se hicieron cuando inició la pandemia entre febrero y marzo. Recoge artículos, por ejemplo, como de Slavoj Zizek o de Judith Butler, por ejemplo. Entonces, pensadores de todo el mundo, latinoamericanos, de Asia, en fin, ¿no? De Europa, desde luego. Y ahí encontramos esta como bifurcación que mencionas entre los que piensan que el mundo avanzará hacia el pasado, valga la imagen, ¿no? O habrá un retroceso o un deterioro, y entre los que piensan, por ejemplo, Slavoj Zizek, que habrá una nueva forma de comunismo, él lo dice, ¿no? Repensado, ¿no? Donde habrá una esperanza. Él ve como una posibilidad de repensar nuestra realidad y que mejoremos realmente, ¿no? Un poquito utópico, pero como decía Eduardo Galeano, pues la utopía para eso sirve, ¿no? Sirve para caminar, ¿no? Sirve para... Ahí, sí, ajá.
para avanzar. Es el poder, en este caso, de nuevo, de las literaturas, que luego se convierten en cine, de las utopías, ¿no? Y él lo ve desde, yo creo que desde esta forma, ¿no? Entonces está esa dicotomía o está esa tensión, ¿no? Que crea un diálogo, ¿no? A final de cuentas, se crean estas publicaciones y he visto que varias editoriales empezaron con este sistema de dar formatos libres de libros libres en PDF o en Kindle o algo así, gratuitos, muchos de poesía, muchas editoriales españolas, por ejemplo, y que lo abren al público de forma gratuita a partir del confinamiento, ¿no? ¿Cuántas páginas, cuántos museos, cuántas compañías de teatro, orquestas no empezaron a abrir sus páginas y los contenidos? Cantidades, sí, cantidades. Y entonces ahí hay ahora sí que una reserva de imágenes, hablando en un sentido antropológico, una reserva de símbolos, ¿no? Que de nuevo salen, ¿no? Que de nuevo nos empiezan a hablar al oído, como Edward Hopper, que con esa imagen detonante, ¿no? Vuelven, ¿no? Vuelven aquí al presente, ¿no? Y nos hablan. Sí. Casi, bueno, Hola. este poema, bueno, este poema más bien habla, pero es el otro tono, ¿no? Que no es tan esperanzador, ¿no? Ya. Aunque sí noto que también tiene ella una botella de vino. Sí. Sí, sí, bueno, es que también, sin duda, sin el vino, Pues sí. al igual que sin la poesía, pues, ¿qué seríamos, no? Sí. Como si poesía y vinos, creo que son sinónimos, me parece. Yo creo. Sí, entonces, bueno, este pequeño poema, que es muy breve, bueno, piensa también sobre la cuestión, ¿no? De hecho, ella lo menciona. Voy a reproducirlo, este es más breve. Okay. Suerte estos versos. Un momentito. Camino de la luna sobre su superficie. ¿Qué más? Con suerte estos versos. Y termino mi presentación con un poema también triste, pero que va muy bien en el tema de la pandemia, trágicamente. Cuando lloramos a un difunto, lloramos no solamente su muerte, también lloramos nuestra propia muerte, nuestra condición humana. Somos nosotros los tristes y alegres caminantes al destino final. Al dejar nuestro difunto en las entrañas de la tierra, se fragmenta una parte de nuestra vida y a cada uno de nosotros nos queda menos de camino, de vida, hasta llegar al momento en el cual el alma se pierde en el descanso, la inexistencia, la muerte, la paz. Pero no escogemos, estamos vivos. Brindo por la vida, por estos momentos que podemos compartir estando vivos. ¡Viva la vida! Bueno. Otro brindis. Otro brindis. Aunque dicen que está prohibido brindar con agua, pero... Bueno, yo no tengo, pero bueno, después hago un brindis. Sí. Pues dice, no solamente lloramos la muerte de quien murió, del difunto, sino lloramos nuestra propia muerte, nuestra propia condición humana. Y quizá ahora lloramos y lloraremos, ¿no? Seguiremos llorando también las muertes
directas e indirectas, ¿no? De la pandemia, porque vendrá también el desempleo, vendrá también el desempleo, puede acarrear cuestiones de desprotección o aislamiento en cuestiones de salud pública, y entonces es lo que también se prevé desde el punto de vista económico. Bueno, en México, por ejemplo, tenemos más del 50% de las personas no tienen un trabajo que les dé una seguridad social, ¿no? Entonces, sin duda, lloramos las muertes y lloraremos las futuras. Y también está eso en la poesía. La poesía está la esperanza, pero también está reconocer que hay una realidad que nos duele y que nos va a doler. Y hay que reconocerlo y enfrentarlo. Yo veo mucha gente así, tapándose los ojos a la realidad, porque no quieren, porque es doloroso, y entiendo que es doloroso, pero el dolor, al enfrentar la realidad, pues se puede sobrepasar. Sí, ¿cuántas veces no nos sentimos mejor con una canción o con una película o con algo? Con un poema, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha ayudado a sobrevivir un momento, ¿no? Con una buena lectura, tal vez. Y ya siendo un poquito más, a mí me gusta mucho una frase de Octavio Paz que dice que la verdadera poesía no está en los libros de poesía, sino está en el lenguaje cotidiano. Entonces, ¿cuántas veces no nos sentimos mejor o se nos arregla la vida con palabras que nos decimos los unos a los otros, pero esas palabras que nacen, que vienen de esa voz, ¿no? Que tenemos aquí y acá? Y ahí está la poesía, ¿no? Que es el lenguaje decía por ahí Croce, Benedito Croce, que el lenguaje ya es un hecho estético por sí mismo, ¿no? Ya las palabras tienen cierta belleza, ¿no? Una gran belleza. Es una idea que hace que la poesía no solamente esté en las manifestaciones, en los festivales, sino que todos tenemos la capacidad de la poesía por simplemente tener la capacidad de comunicarnos, ¿no? De poner en común las ideas, ¿no? Sí. Entonces, yo espero, y yo veo y espero, que estas nuevas formas de transmitir la literatura, de transmitir los imaginarios, las creencias, las esperanzas, las lamentaciones, pues sí lleguen para quedarse, ¿no? Quizá algunas personas que no tenían la posibilidad de adquirir un libro o de ir a un festival o, en fin, ¿no? De tener un contacto directo, de ir a un aula tal vez, pues lo puedan encontrar en estos videos, ¿no? Literatura anónima, como mencionábamos. El otro día leí un pequeño, pues no es meme, pero es así, decía, soñé que te bajaba lentamente el tapabocas. Y decía, literatura anónima en tiempo de pandemia. Me lo encontré en Facebook, me parece. Y me pareció genial. Muy genial. Como un cuento corto. Un cuento corto. Ajá. Soñé que te bajaba lentamente el cubrebocas. Totalmente. Era literatura erótica en tiempos de pandemia. Ya recuerdo. ¿Quién es la autora? ¿Quién es el autor? Difícilmente lo sabremos. Sí. Pero ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, pues si hay tiempo, no sé si sí, dale, sí. Pues me gustaría compartir también un escrito que yo hice, un poema. Por supuesto, sí, por favor. Por aquí en la ciudad de Colima, en el occidente mexicano, tenemos un suplemento cultural muy interesante que se llama Ágora. Me gusta mucho el nombre porque pues, es la plaza pública, ¿no? Y es un suplemento cultural dedicado pues a la poesía, a la fotografía, a la literatura, ¿no? Y el editor, un muy buen amigo, Julio César Zamora, él hizo un especial
de poesía, de relatos acerca de, pues, de la pandemia del COVID, en fin, ¿no? Entonces, respondiendo a su llamado, bueno, me escribí estas letras. Y las titulé, perdón, Este es el tiempo. Este es el tiempo. La necesidad de un abrazo es una casa. Donde hay silencio, celebramos el nacimiento de las palabras. Donde hay palabras, podemos esperar. Esperar es mantener la esperanza. Juntos, aprender el valor de una ventana. Este es el tiempo de la casa, de tejernos los unos a los otros, esperando el retorno de la calma. Cuando en los parques y en los puentes vuelvan a pronunciarse nuestros pasos, habrán cambiado nuestras fronteras y habremos entendido el verdadero significado de pertenecer a la tierra. Este es el tiempo de pronunciar solo las exactas palabras, aquellas que edifiquen el manantial del que habremos de beber en las próximas sequías, porque estamos aprendiendo que un desierto es también sinónimo de vida. Este es el tiempo humano. Nuestro reloj nos marca que es hora de un abrazo, que es el tiempo de volver a casa. Gracias, muy lindo el poema, me gustó mucho. Es el tiempo, comentaba yo con mi padre, los hospitales y algunos donde idearon esta forma de abrazarse por medio de un plástico. Ajá, sí. Ponen un plástico con unos espacios para las manos y esas imágenes a mí me desgarran el alma, ¿no? La forma en que nos damos cuenta lo importante que es abrazarnos o tocarnos, ¿no? Y bueno, pues sirva también la poesía para como un abrazo. Claro, claro. Un abrazo de imágenes, un abrazo verbal, ¿no? Y para la gente, como son la mayoría de los latinoamericanos, el no poder abrazar, el no poder besarse, es muy fuerte. Eso, para mí es algo muy difícil no poder, de ver a mis amigos y no poder abrazarles. Bueno, gracias a Dios puedo conversar con ellos, pero a la distancia. Y no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, definitivamente. Sí, en México, bueno, tenemos esa cultura de mucha cercanía también con las personas. Somos mucho de tocar, tú lo sabes bien, me imagino, ¿no? En las veces que has estado en México, somos mucho de abrazar. Entonces, pues sí. De hecho, incluso también por eso, los mexicanos, ¿no? A veces algunas ciudades no nos hemos portado tan bien, ¿no? Y hemos desobedecido como sociedad estas sugerencias o estas recomendaciones de distanciamiento, pues, físico, ¿no? Quizá hay un factor cultural ahí de fondo, también es un factor educativo, desde luego, ¿no? De responsabilidad, donde estamos asumiendo que todos somos responsables de nuestra vida y de nuestra muerte. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta qué tan responsables somos. Sí. Pero la necesidad de un abrazo, ¿no? Creo que sí ha sido fuerte, a nivel personal ha sido muy, muy, muy fuerte la necesidad de poder tener contacto con otra persona. Claro. Y se siente también mucho cuando hablamos en virtual, en plataformas, cuando nos enviamos un abrazo, pues nos hace ver la necesidad de tenerlo en físico. Claro, claro. Igual con el brindis. Igual con el brindis, ¿no? Esta iniciativa de las poetas de hacer un festival me pareció brillante. Son 13 países participantes, ¿no? Vimos ahorita a una poeta de Rusia.
poetas de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, bueno, me parece que una poeta de Filipinas, si mal no recuerdo, con poemas que ya tenían escritos y poemas que escribieron para la pandemia, con temas tan coincidentes que parecen una sola voz. Sí. Es como cuando en poesía hacemos los cadáveres exquisitos, ¿verdad? Que a veces cuando la magia se da, la conexión se da, parece que es un solo poema. Creo que estos festivales son como si fueran un cadáver exquisito virtual y parece una voz, porque como los seres humanos somos, el que seamos diferentes nos hace iguales, ¿verdad? Dice esa frase, pues expresamos las mismas necesidades, los mismos miedos, expresamos los mismos anhelos, ¿no? Entonces, ahora que hablamos de poesía, pues la poesía tiene un poder de síntesis impresionante, ¿no? En una metáfora se pueden unir lo que se diría en todo un libro, ¿no? Tamaño Biblia, ¿no? O sea, esos libros grandes. Me encanta el poema tuyo también por lo de la casa, de los abrazos, el sentir la necesidad de acurrucarse, ¿ya? Pero también de hablar o sea, aquí veo arquitectura, casa, perdón, casa, ventana, pero también los quehaceres domésticos, el tejernos, ¿ya? El tejer, y luego el espacio público, parque, fuente, no sé, es toda una arquitectura y movimiento en los momentos en que no se puede, ¿ya? Y lo interesante de tejernos me gusta mucho porque tengo una amiga, Mushe, de Juchitán, de hecho, que se dedica a tejer, a bordar, ¿ya? Y hace cosas lindísimas. Y una de las cosas que ha hecho últimamente es dedicar su arte a tejer cubrebocas. Sí, sí, sí. Entonces, no, que también no sé, es otra forma de comunicar, ¿no? Que me parece muy interesante. Y de reimaginar su creatividad para la contingencia, ¿no? Y volver algo trágico en algo bonito. Sí, qué curioso, porque precisamente es la etimología del texto, ¿no? Textere, que es tejer, ¿no? Sí, De hecho, precisamente también en las comunidades mayas se juntan a tejer, pero esto no solamente es producir un producto textil, ¿no? Sino es el acto social de estar normalmente en círculo, estar en silencio, pero luego compartir historias también mientras se está tejiendo. Entonces es reforzar los lazos, ¿no? Yo imaginaba que actualmente, pues normalmente cuando pensamos en una casa, pensamos que el centro de reunión es una mesa, ¿no? Donde comemos. Hacemos el famoso eranos, que es esta comida fraternal, ¿no? Donde compartimos la comida y cómo nos va en el día. Actualmente también un poquito de este sentido de mesa o de hoguera, ¿no? Está haciendo la plataforma virtual. La plataforma virtual empieza a ser también, digo, una mesa es una plataforma, pues ahora también estamos teniendo esta especie de hoguera antropológica, ¿no? En formato virtual, lo cual me parece sumamente positivo, porque quiere decir que buscamos, que no nos damos por vencidos, que queremos hacer ese texto con otras personas, que queremos tejer, ¿no? Lanzar estos pequeños hilos, ¿no? Hacia otras personas y crear lazos. Sí. Entonces, siempre el acto físico de tejer y la metáfora de tejer, creo que eso es, a final de cuentas, la esencia humana. Claro, claro. Es muy interesante lo que dices, lo de la plataforma virtual como la mesa de conversación, de hacer sobremesa, como por ejemplo, ¿no? Sí. Y de tejer relaciones sociales y de tejer narrativas, etcétera.
Y la verdad es que cuando nos tocó la contingencia y me tocó enseñar en línea y todo, lo hice con muy malas ganas. O sea, lo hice porque tenía que hacerlo. Y yo me consideraba bastante inepto en la tecnología. Resulta que no lo soy. Vaya, no tanto como pensaba. Pero me di cuenta también de las posibilidades que no había pensado de enriquecer la enseñanza, por ejemplo. Sí. Ahora, aclaro, no quiero pasar el resto de mi vida enseñando virtualmente, pero reconozco que he podido hacer cosas y he podido formar otras conexiones que me ayudan a ser mejor maestro. Sí. Y eso también me da esperanza de poder adaptar, ¿ya? Por ejemplo, esta charla nuestra salió por la contingencia, si no, a lo mejor no habría salido nada de eso, ¿no? Sí. Entonces veo que siempre que estemos abiertos a los retos, a las posibilidades y con tal de mantener la mente abierta a las posibilidades, a inventar, a tejer, en fin. Sí, creo que este mismo ejemplo de esta conversación, ¿no? De este curso que afortunadamente, y agradezco muchísimo que estés implementando, pues es la definición perfecta de resiliencia, ¿no? De esta capacidad, ¿no? De estar presente, ¿no? De innovar, de reinventarnos, de repensarnos. Como docentes, comparto totalmente contigo que cuando cambiamos al modelo digital, en una semana fue prácticamente, Sí, de un día para otro, vaya. y Dios mío, ¿cómo funciona? ¿Cómo comparto pantalla? ¿Cómo voy a proyectar tal idea? En fin, ¿no? Pero también nos empezamos a dar cuenta que ya podemos alternar lo presencial con lo virtual sin que pierda ninguna de las dos, Ujú. sino que las dos ganen. Entonces, bueno, qué bien haría para una universidad o para un trabajo que a lo mejor se fueran en lugar de 5 días, 3 días, y los otros 2 días se ahorran los traslados, se contamina menos las ciudades, las personas que viajan 2, 3 horas para llegar a su espacio de trabajo o de estudios, bueno, lo van a agradecer, ¿no? Sí. Y los otros 3 días, pues, convivir hasta con más ganas, yo creo, ¿no? Sí, sí. De Sí, hecho, estoy pensando el futuro digo, en la universidad, de hacer algo así, de hacerlo como mitad, de un híbrido, sí, porque veo el valor de ambas cosas. Sí. sí, sí, creo que en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de salud física, salud emocional, economía, en cuestiones ecológicas, también medio ambiente, creo que es una posibilidad que la estamos viendo Sí. y que no se nos hubiera ocurrido y la teníamos enfrente, Claro, porque las plataformas ya estaban ahí, sí, todo estaba ahí. ¿no? Era cuestión de visión, de verlo, de pensarlo, de imaginarlo. Sí, a mí sí me gusta pensar en un tono más esperanzador, aunque ya sabemos cómo somos los seres humanos, ¿no? Pero por eso mismo me gusta pensar un poquito más en esta cuestión de imaginar escenarios mejores, ¿no? Y mientras más los imaginemos, más los creamos, más los hacemos tangibles. Entonces, mientras más arte, mientras más canciones, mientras más teatro, más poesía, más cine empezamos a hacer con estas visiones, vamos a dirigir un poquito el futuro. Es una manera de crearlo. ¿Cuántas cosas que hemos visto en el cine no están hechas ya realidad, ¿no? Sí, ¿Cuánta literatura de ciencia ficción no es realidad ya? O sea, la literatura de ciencia ficción termina convirtiéndose en realidad tarde o temprano. es verdad,
es verdad. Entonces, Julio Verne, vamos a llegar en una capsulita a la luna, ¿no? Y vamos, bueno, si es que llegamos, ¿no? Siempre Bueno. está Sí, sí, sí. Sí, este, es el poder de la imaginación. Por mucho tiempo creo que la imaginación ha sido como desprestigiada, ¿no? claro, Como, sí, sí, sí. como si ser soñador es ser ingenuo o en fin, ¿no? Sí, Y bueno, es volver a darnos cuenta que somos gracias a la imaginación. Y entonces totalmente de acuerdo. Sí, hay que darle importancia a esa parte que nos constituye, ¿no? A exacto. las leyendas, a las narraciones, Ujú. a las oraciones, incluso para los que son personas de fe, ¿no? A la oración también. Todo hay que darle su justa dimensión, porque es lo que nos constituye como pues, seres sociales, ¿no? Y seres Exacto. políticos también, como ahora sí que metiéndonos en temas un poquito más de política también, ¿no? Nos hacen ser más conscientes de que somos ciudadanos. Claro, Tenemos un derecho a un espacio público que sea de calidad. Dicen los urbanistas, las ciudades se miden por su calidad de espacios públicos. ujú, Mejores espacios públicos, mejores ciudadanos. Caminar es pensar, decía Julio Cortázar. sí. Entonces, sí es cierto, caminar es pensar. Y fíjate que con la contingencia he estado caminando como loco. Y entre caminar y montar la bici casi no manejo porque no hay necesidad. No tengo dónde irme. Entonces, caminar y he descubierto otra ciudad, la verdad. Caminando me he dado cuenta que no conocía la ciudad en que vivía. Mm, sí, como si en el auto pasamos demasiado rápido, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Sí, empezamos a ubicar las tiendas, los rótulos, las personas, sobre todo, ¿no? La Eh, arquitectura, los espacios, hasta las flores, los árboles, de todo. Sí. sí, yo creo que ganamos en vida, ganamos un poquito en vivir La un verdad que poquito sí. más. Por eso insisto yo mucho en ver este lado esperanzador, sin dejar de ver el lado oscuro, sin dejar de ver la muerte, sin dejar de ver los abusos, sin dejar de ver que no todas las personas o prácticamente la mayoría de las personas en una gran ciudad no tienen la posibilidad de un espacio digno, Ujú, o trabajan todo el día y no van a llegar porque no pueden a leer un libro, porque quieren dormir, claro, quieren comer y dormir, porque trabajan todo el día, ¿no? Y tienen que trasladarse, en fin, todo, ¿no? Entonces también ¿no? Ser bien conscientes, ¿no? De que la realidad tiene esta, digamos, plurisignificación, como dicen, ¿no? Muy técnico, bueno, esta cantidad de realidades, ¿no? No es una sola realidad. claro. Pero hay que también tener la esperanza para poder cambiar eso. Sí, cambiar nuestros espacios, nuestras conductas. Ujú, Yo estoy seguro que cuando pensamos la casa, que cuando pensamos la literatura, cuando pensamos el arte, sí, sí influye mucho en nuestra calidad de vida. Sí tenemos a veces conversaciones o nos ayuda mucho a expresarnos. Entonces sí tiene un poder totalmente determinante, ¿no? La gran pregunta para los que nos dedicamos a la literatura siempre es, ¿para qué sirve la literatura? ujú. ¿Para qué sirve, no? Bueno, ¿y eso qué? En fin, bueno, cantidad de preguntas que se hacen. Bueno, pues es que sirve, como decía José Emilio Pacheco, dice, sirve para estar en el mundo. Sí, ¿Verdad? Y a algunas personas eso se les hace poco. sí, es verdad. Sirve para estar en el mundo, ¿no? Yo les digo mucho a mis estudiantes, el éxito no es precisamente, digo, es parte, puede serlo, ¿no? El éxito no es precisamente como nos lo pintan, ¿no? Con un maletín, Ujú, un Audi o un carro, eh, sino el éxito es poder ir a una cafetería y tener una buena conversación con alguien. sí, Ese es el éxito. Eres una persona exitosa si alguien está llorando,
un abrazo o una palabra. Sí, Es éxito. Creo que podemos resignificar la palabra éxito, ¿no? Hemos tenido una visión muy, muy comercial del éxito ujú, y nos hace falta ver la idea de lo humano, ¿no? Éxito, ir hacia afuera, ¿no? claro, Darnos, ¿no? sí, La poesía es éxito en ese sentido. sí. Bueno, Miguel Ángel, ha sido un tremendo placer conversar contigo. He aprendido mucho, me has dado mucho para pensar, contemplar. Espero seguir la amistad y más conversaciones en el futuro. Bueno, en fin, te agradezco mucho la práctica. Yo te agradezco muchísimo a ti, Richard. Agradezco mucho esta iniciativa que nos acerca, nos hace tejernos, ¿no? Como seres humanos, nos hizo brindar también. Sí. Eh, De hecho, y, después voy a hacer un brindis a la poesía. Bueno, ah, a Miguel Ángel y a la poesía. espero lo podamos hacer en cercanía, ¿no? En físico. Espero que sea pronto. Que ese sea el reto de esta sesión, que hagamos ese brindis En en vivo. persona. Eso fue Muy bien. nuestro reto del día. Sí, sí, sí. Y bueno, pues desde luego un saludo también para tus estudiantes, ¿no? Sí, gracias. Que espero puedan ver esta charla, ¿no? Que puedan consultar también por ahí los enlaces, ¿no? Claro, claro. De lo que estuvimos hablando, todo tiene un respaldo por ahí, ¿no? Están ahí, de lo que fui hablando, tiene un respaldo que creo que nos puede ayudar mucho. Ahora que a veces tenemos más tiempo en la computadora, pues podemos ver un poquito, ¿no? Sí. Un poquito más de poesía. Sí, muy bien, muy bien.